¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasa cuando el primer aliento de un bebé no es en la costa, sino en lo alto de una montaña? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante: cómo la altura cambia por completo las reglas del juego para la respiración de un recién nacido. Veremos desde las adaptaciones fisiológicas hasta los cuidados médicos que se necesitan allí, donde el oxígeno simplemente es más escaso. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Empezaremos con la física del aire en las montañas, luego nos meteremos en la fisiología del neonato y terminaremos con un descubrimiento que, la verdad, es bastante sorprendente sobre la supervivencia en la altitud. Ok, empecemos por lo básico. Lo primero que hay que entender es que el entorno en sí mismo es el gran desafío. No hablamos solo de un paisaje distinto, hablamos de una atmósfera con propiedades físicas completamente diferentes. Y esta pregunta no es para nada poética. Es una pregunta puramente fisiológica, con unas implicaciones enormes para un recién nacido, cuyo sistema respiratorio se tiene que poner en marcha por primera vez en condiciones de baja presión de oxígeno. Miren esta tabla, porque aquí está la clave de todo. A 3.400 metros, en Cusco, la presión barométrica es muchísimo menor que en Lima. ¿Y esto qué significa? Pues que la presión de oxígeno disponible en cada bocanada de aire cae en picada, de 150 a menos de 108 milímetros de mercurio. Esa es la cruda realidad que enfrenta un bebé al nacer. Ahora veamos el efecto directo de esto. ¿Cómo se traduce esa falta de oxígeno del ambiente a la sangre del recién nacido? Bueno, la respuesta es una adaptación inmediata y además totalmente medible. Y aquí los datos no mienten. Comparen los valores de Cusco y La Paz con los del nivel del mar. Es que es impresionante. La presión de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre son muchísimo más bajas. A ver, a nivel del mar, la presión de oxígeno en la arteria de un recién nacido es de unos 73 milímetros de mercurio. Pero en Cusco, ¡pum!, cae a 55. Es una disminución importantísima en el oxígeno que la sangre transporta desde el primer segundo de vida. Y claro, esto impacta de lleno en la saturación de oxígeno. Mientras que a nivel del mar se espera un valor normal de 95%, en La Paz, a 3.600 metros, el promedio es 85.3%. Esta diferencia no es menor, es estadísticamente muy significativa y explica por qué en la altura se considera normal una saturación que a nivel del mar encendería todas las alarmas. Entonces, para que quede claro, el punto crucial es este. El bebé en la altura tiene que lidiar de inmediato, con menos oxígeno y a la vez con menos dióxido de carbono. Y ojo, esto no es un defecto, es una adaptación necesaria, como un delicado equilibrio para poder llevar oxígeno a todo el cuerpo sin descompensar el pH de la sangre. Pero bueno, con esta base de menos oxígeno, es lógico que algunas complicaciones respiratorias aparezcan más seguido o se manifiesten de otra forma. Vamos a ver las más importantes. Comencemos con la enfermedad de membrana hialina. Es una condición que afecta sobre todo a bebés prematuros y se produce por la falta de una sustancia clave para los pulmones, llamada surfactante. Y fíjense en este dato de Huancayo. A más de 3.200 metros de altura, el 20.7% de los bebés prematuros la presentan. O sea, 1 de cada 5. No es un número para nada despreciable. Otro problema bastante común es la taquipnea transitoria. En palabras sencillas, es cuando el bebé respira muy rápido porque todavía le queda líquido en los pulmones del embarazo. La buena noticia es que suele ser algo leve que se resuelve por sí solo. Y como podemos ver en este gráfico, la cosa es seria. La taquipnea transitoria y la membrana hialina, juntas, representan 2/3 de todos los casos de dificultad respiratoria. Esto nos demuestra la alta incidencia que tienen en la altura. Si la fisiología del bebé es diferente, pues la medicina también tiene que adaptarse. No se puede seguir el mismo protocolo que a nivel del mar. La medicina, digamos, también tiene que aclimatarse. Miren, este es un ejemplo perfecto. El criterio para empezar a dar soporte respiratorio con CPAP es mucho más alto en la altitud. Se considera necesario si el bebé necesita más del 60% de oxígeno, mientras que a nivel del mar el límite es del 40%. Es una forma de reconocer esa nueva normalidad de tener menos oxígeno. Y para los casos más graves de membrana hialina, se usa una técnica súper específica llamada INSURE. Es un acrónimo: intubación, administración de surfactante y extubación rápida. Y funciona, Se ha demostrado que este método reduce a la mitad la necesidad de conectar al bebé a un ventilador mecánico. Y incluso los detalles más, digamos, básicos, como elegir el tamaño correcto del tubo para respirar, se guían por protocolos súper estrictos basados en el peso del bebé.
Todo para garantizar que la atención sea lo más precisa y segura posible. Y con todo esto llegamos a la sección final, que revela un hallazgo, pues bastante contraintuitivo. Algo que podría parecer una verdadera paradoja sobre la vida en la altitud. Resulta que un estudio a gran escala que se hizo en Estados Unidos descubrió algo increíble al comparar las tasas de mortalidad por dificultad respiratoria. La cita lo dice todo. Las tasas fueron significativamente más bajas en la altura. Y aquí están los números que lo demuestran. A pesar de todo el estrés de tener menos oxígeno, la tasa de mortalidad fue de solo 7 por cada 100.000 nacimientos en la altura, comparado con 11.1 a nivel del mar. Es más bajo, una diferencia que llama muchísimo la atención. Este hallazgo, la verdad, desafía todo lo que podríamos suponer y nos deja con una pregunta fascinante sobre la adaptación y la resiliencia humana. Sugiere que quizás existen mecanismos de protección que se activan en la altura y que apenas estamos empezando a entender. Abre la puerta a investigar cómo el cuerpo se las arregla para sobrevivir e incluso prosperar en los entornos más extremos.